La mañanera de Ángel de hoy martes. Voy a comentar con usted hoy un tema alejado de la cuestión numérica, y eso como le había anunciado en una mañanera hace 3 o 4 días. Porque pues ya mucha gente anda ya calentando motores para las posadas, entonces pues también hay que entender la euforia que se genera estos días. Entonces voy a tocar el tema de la corrupción que hubo en este país, porque como sabe usted, de acuerdo a lo que afirma una y otra vez López, ya se acabó la corrupción. Ya no hay corrupción en este país. Muy bien, de eso vamos a hablar. Una de las cosas que a mí me parece irreal, vamos a ponerlo de esa manera, en relación con esto que genéricamente conocemos como la corrupción, es pretender meterse en la vida de las personas tratando de cambiar de la noche a la mañana sus valores morales. La corrupción, como he dicho una y otra vez, es una conducta moral, es algo que cae en la esfera privada de las personas. Yo pienso, contrario a todo este movimiento que hay en el mundo, no nomás en México, a combatir la corrupción. Yo soy de los que piensa que hay que combatir los delitos específicos, aquellas figuras delictivas debidamente tipificadas en la legislación penal, por ejemplo, o en la legislación electoral, en la legislación mercantil, etc. Pero son figuras delictivas perfectamente definidas, con penas también definidas. ¿Por qué pienso de esta manera? Porque cuando usted y yo hablamos, vamos a combatir la corrupción, pues eso e irnos a ver un partido de fútbol es lo mismo. Porque al no estar en el Código Penal o en la legislación el delito de corrupción, entonces ¿qué vamos a combatir? Pero si estuviéramos trabajando en favor de combatir el soborno, combatir el enriquecimiento, etcétera, etcétera, el fraude, el robo, etcétera, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, etcétera, que son figuras delictivas perfectamente definidas y que las más de las veces se practican o se llevan a cabo para cometer un acto de corrupción. Sería, pienso, mucho más efectivo. Sin embargo, eso no evita que López y algunos de sus personeros hablan con la boca llena, ya se acabó la corrupción. El problema de la corrupción, de que alguien esté dispuesto a violar la ley, cuando está hablando de figuras delictivas y las comete, está violando la ley, es un delincuente, comete un delito. Para que se pueda afirmar que en una sociedad las personas, sus habitantes, ya no son corruptos, eso significaría que llevaron a cabo un profundísimo cambio cultural. De ser personas que estaban dispuestas desde dejar su carro en doble fila, pasarse un alto, dar una mordida, dar una gratificación para obtener un permiso, etcétera, etcétera, a no hacerlo, eso implica que hubo un cambio en la mentalidad de esa persona. Muy bien, espero hasta ahí haberlo convencido. ¿Cuál es el problema entonces? Que los cambios culturales toman no solo muchísimos años, sino que incluso a veces perduran a través de las generaciones. Usted recordará que México, allá por los años 60 del siglo pasado, por supuesto, la mujer mexicana tenía en su vida fértil aproximadamente 7 hijos, nacidos vivos por mujer. Hoy andaremos en la vecindad de 2, 1.9, 2, algunos hablan de 2.05, pero
pero en 40 o prácticamente 50 años, 2 generaciones y media, hubo un profundísimo cambio cultural, no solo en la mujer mexicana, sino también en los varones. Se concibe ya a la familia como una familia con un número muy reducido de hijos cuando no es que deciden no tenerlos. Ese profundísimo cambio cultural tomó cuando menos de 1972 al año 2010, 40 años para ponerlo fácil. Y ahora resulta que llega López y dice que en un año esto ya cambió y no hay corrupción. Y luego Mario Delgado por allá, aquí ya se acabó esto. Yo le pregunto a usted, particularmente si vive usted aquí en la Ciudad de México o en algunas ciudades del país que están a borde de autopista, ¿usted piensa que, vamos a decir, un comandante de un cuerpo policíaco en una gran ciudad, que puede ser la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, alguna otra, Tijuana, Mexicali, etcétera, Hermosillo, y ese comandante le exige a los jefes de grupo que están bajo su mando que diariamente le deben de entregar, por decir algo, 1,000 pesos cada uno? A su vez, cada uno de esos jefes de grupo le dice a sus policías, si son 20, cada uno de ustedes me debe de dar 100 pesos. Entonces 20 por 100 pesos son 2,000 pesos, él le entrega 1,000 al otro y así se va. ¿Usted cree que esas personas ya dejaron de hacer eso? ¿Usted cree que cuando se llevan su carro a un corralón aquí en la Ciudad de México y va usted a tratar de rescatarlo y pagar la multa correspondiente, pero no tiene los documentos completos porque considera que no es seguro llevarlos en el carro, la carta factura, etcétera, etcétera? Entonces nunca falta un acomedido ahí que le diga, bueno, yo le puedo arreglar, y entonces le pide los 300, 400 pesos para entregarle a quien está haciendo los trámites quizá 100 o 200, entonces ya le autorizan y ya saca usted su vehículo. ¿Usted cree que esa persona ya cambió? Pues no, no ha cambiado todavía. Es más, ha cambiado, pero los métodos, las formas de sacar ese dinero. ¿Por qué? Porque después de estarlo haciendo muchos años, o después de haber pagado para llegar a ese puesto, no sé, 1, 2, 3, 5 millones de pesos, y de repente le dicen que ya no, dice, no, pues yo en qué leo. Es decir, por eso es una ridiculez esa afirmación de que ya se acabó la corrupción y que ya no hay esto, ya no. Eso no es cierto. Yo no pienso que usted sea tan ingenuo en que crea esas baratijas, esas engañifas, empezando por López. Y lo dice la secretaria de la Función Pública, y lo dice Mario Delgado, y lo dice el otro, y el otro, y el otro. Cuando ellos, en algunos casos, han amasado riquezas ofensivas por su monto, se han hecho de bienes, de ranchos, de edificios de departamentos, etcétera, gracias a la corrupción, gracias a las posiciones que ocuparon antes de llegar a este gobierno. Entonces, en esas condiciones que digan que esa persona ya se volvió una blanca paloma, no pasa de ser, pues, una broma de mal gusto. En esas condiciones, ¿qué le pediría yo a usted de favor? Yo le pediría, en primer lugar, que no crea eso. El problema de los valores morales en una persona son cosas profundamente arraigadas que se pasan de una familia a la otra. De tal manera, pues, que de la noche a la mañana, porque llega alguien que presume de una honradez acrisolada, él dice honestidad porque no sabe hablar bien español, ¿verdad? Pero termino dándole a usted un ejemplo que espero que aclare esto, de lo profundo que se arraigan ciertos valores en la persona y que puede llevar generaciones para que esos los deje y adquiera otros. Mire, la Unión Soviética, cuando los bolcheviques toman el poder en 1917, empiezan a instaurar el socialismo. Esa situación dura prácticamente hasta 1990, vamos a ponerlo para que sea fácil la operación.
De 1917 a 1990 estamos hablando de 73 años, más de 70 años de socialismo, donde se supone que no había explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Viene la situación con Gorbachev, con Yeltsin, y de repente aparece otra vez ese capitalismo, ese individualismo casi salvaje por las condiciones en la Unión Soviética. Y dice uno, bueno, ¿pero qué en 70 años no cambió la mentalidad de eso? No. Hay una expresión de Lenin en un trabajo sobre la nueva política económica donde él habla de la fuerza de la costumbre, de esa forma de hacer las cosas, dicho de otra manera, los hábitos o las conductas capitalistas, y después de 70 años, ¡pum!, aparece. Lo puede ver usted en Cuba también. En el momento en que muera lo que queda de Raúl Castro y los otros, va a ver usted cómo va a florecer de una manera increíble el capitalismo otra vez. Termino pues suplicándole que no crea esas baratijas de que ya se acabó la corrupción y ahora todos son hermanas de la caridad. Eso es puro cuento, eso es para engañar incautos. Han cambiado las formas, ya no puede usted dar de manera descarada el dinero, etcétera. Tiene que buscar mecanismos más discretos. Pero una persona que se llevaba en X o Y oficinas donde autorizaba X, Y o Z trámites y acostumbraba a llevarse 300, 400 mil pesos al mes de las mordidas, las mochadas, etcétera, y de repente se debe conformar con su sueldito de 20 mil pesos, como diría el clásico Rin Tin Tin, a otro perro con ese hueso. Espero que este tema, aparentemente ligerito, lo ponga a usted a pensar. Le agradezco su presencia aquí y lo espero mañana con algún otro tema más o menos que pienso podría interesarle. Muchas gracias.